tan especial. En .cl encontrarás un mundo de ideas y las mejores opciones para regalonear. El significado lo pones tú, las flores las ponemos nosotros. Regalarflores.cl. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Escuchas Radio La Clave 92.9. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas tardes, Pensar es Clave, martes 17 de julio. Estamos de regreso en el Pensar es Clave con un invitado maravilloso. Él es filósofo, máster en filosofía de la Universidad de París, de París 8, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, y fuiste además en esa universidad cuando estuvo a cargo de Deleuze. Sí, Universidad de Batalla, emblemática. Claro, maravilloso, maravilloso. Él es Martín Oppenheim. ¿Está bien dicho? Perfecto, sí. Perfecto. Oppenheim, porque es con N o con... Es con N. Con N, sí. Es Oppenheim. Claro. Perfecto, ya. Yo dije Heim, me equivoqué ahí. ¿Cómo le va, don Martín? Aquí estamos, bien. Muy gracias, bien. gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Oye, a ver, ¿por dónde partir? Porque no quiero irme derecho, efectivamente, pero me gustaría... primero, hablar contigo respecto de una opinión muy general respecto a lo que está pasando con la filosofía en Chile. Ya, qué bueno. Sí. Que es algo que a mí me inquieta. Sí. Fundamentalmente porque, obviamente, yo tengo un gusto por la filosofía, no alcanzo ni siquiera a entender un 3% tal vez, sí. Pero soy un fanático de esas lecturas, del aporte que hacen, del valor que tienen a nivel formativo. Claro. ¿Te fijas? Entonces me encantaría saber de parte tuya qué opinión tenés de lo que está pasando. Mira, yo el año pasado estuve como siguiendo todo el tema y la polémica y la movilización de los profesores para que la filosofía no desaparezca de los colegios. ¿Ya? Siempre está ahí puesta, cuestionada la filosofía un poco. Está cuestionada, digamos, por varias trincheras. Está cuestionada, por un lado, porque hay una tendencia, obviamente, la educación hacia lo que puede considerarse más claramente productivo, ¿no? Y la productividad o el desarrollo de aquellas destrezas y saberes que finalmente nos convierten en seres que competimos en un mercado, o que no tanto que nos hacen mejores ciudadanos, aunque algo hay, pero mucho más que nos hacen más productivos, al calor, digamos, de todo este cambio de la sociedad de la información, de la industrialización intensiva con nuevas tecnologías, etc. De una lógica operativa. Una lógica operativa o, como dicen los propios filósofos, una razón instrumental. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces eso, digamos, es un factor de contexto inevitable para que muchos planificadores y políticos de la educación cada tanto miren la filosofía no con recelo, pero como diciendo, ¿y por qué no le quitamos un poquito? ¿Ya? Total. No vamos a hacer mucho daño si le metemos un poco más de matemática y de inglés, ¿no? Claro. Pero, claro, entonces esto siempre es una especie de pulseada entre, por un lado, los profesores y las profesoras que están ahí, ¿ya? Y, por otro lado,
esta visión más instrumental, pero también hay toda una visión, yo diría, o sea, esta visión instrumental que cada tanto se pega a sus amenazas, ¿no? Vamos a sacar la filosofía del colegio, produce también interesantes reacciones. Es decir, porque ahí es donde se ven obligados desde el lado de la filosofía a esgrimir buenos argumentos para mantener y preservar la filosofía en los colegios, ¿no? Argumentos que normalmente no se esgrimen porque como que sea por hecho nomás. Entonces, un argumento que a mí me parece muy importante es que en un mundo que algunos llaman de modernidad líquida o de cambios muy intensivos, de tremenda discontinuidad de la vida, tal como la vivimos hoy día, de degradación del sistema simbólico. Claro, de una pérdida de referentes simbólicos, ¿no? Que no sabes bien de qué agarrarte para de alguna manera decir esto está bien, esto está mal, donde incluso hasta las relaciones afectivas quedan permanentemente erosionadas, cuestionadas. Entonces es un mundo, claro, donde la pregunta por el sentido se hace más urgente porque el sentido no está dado. ¿Ya? Perfecto. Como el sentido no está dado, entonces tenemos que ser buenos preguntadores del sentido. Y yo creo que en filosofía se supone que se hacen buenas preguntas más que buenas respuestas. Por supuesto. Entonces, en un mundo en ese sentido desestructurado, con un orden simbólico desdibujado, con cambios acelerados que nos hacen difícil ubicarnos frente a transformaciones tan intensivas que afectan las órbitas más diversas de nuestra vida cotidiana, el tener un espacio de reflexión conjunta bien guiada, ojalá no tediosa, no aburrida, que es el otro problema de la filosofía a veces en los colegios, ¿no? Sino con buenas preguntas, con buenas dinámicas, de alguna manera hace que los jóvenes y que los niños y las niñas ya a una edad temprana, a una edad que hay crisis de sentido como es la adolescencia, no se sientan acompañados en que esta pregunta es muy legítima, la pregunta por el sentido, que hay herramientas que uno puede buscar en las canteras de la historia de la filosofía, puede volver a los griegos, ¿no es cierto?, o puede volver a los filósofos de las viejas escuelas latinas romanas, los estoicos, los epicúreos, puede ir a algunos filósofos modernos que son muy de filósofos de la vida, como Nietzsche, como Dilthey, puede ir a esos filósofos que de alguna manera explican nuestras angustias personales en función de los cambios de la cultura y de la sociedad, como, no sé, como Marx, por ejemplo. Entonces, ahí hay una caja de herramientas que un buen profesor debe poner a disposición para que los alumnos y las alumnas relacionen esos saberes acumulados con aquello que les preocupa de sí mismos incluso. Y probablemente hoy día lo más taquilla en ese sentido es una serie catalana Merlí, que se llama Merlí, que todos ven, ¿no? Y que es como eso. Y que en rigor lo que hace Merlí es poner el acento, asignarle valor a la pertinencia, diría yo, de esos saberes de la filosofía puestos al servicio de una vida contemporánea, que era lo que tú decías, y de una suerte de acontecer actualizado, ¿no? Exacto. Entonces, eso me parece que es relevante, ¿no? Sí. Ahora, y Martín, ¿y esto es un virus que pertenece, según tu visión, más a la filosofía o a todas las humanidades? Mira, yo creo que la filosofía es como dentro de las humanidades el extremo más especulativo y por lo tanto es el que más comúnmente es percibido por la gente como esto no sirve para nada. ¿No? Por supuesto. Por su dimensión especulativa, o sea, tiene ese sesgo inevitable que le es inherente, ¿no? La pregunta por el ser, la pregunta por la nada, la pregunta por el tiempo, la pregunta, en fin, de si no hay o no hay una dimensión de lo sagrado. Claro, son preguntas más especulativas. Pero súper pertinentes hoy día. Claro, son muy pertinentes, pero hay una especie como de lugar común asentado. Perfecto. ¿No es cierto? De que le busca las 3 patas al gato. Esa es la típica, ¿no? Claro. Sí. Uh-huh. Ya, y por lo tanto tú dices que esto es más de la filosofía que el resto de las humanidades. Ahora, en parte sí, pero en parte también yo creo que hay otro tema problemático, que es la parcelación de las disciplinas en las humanidades, porque tú tienes, ¿no es cierto?, lenguaje y comunicación, porque ya no se llama castellano. Ya no se llama castellano. Lenguaje y comunicación, yo no sé muy bien cómo se llaman ahora, ya no hay historia, hay ciencias sociales y no sé qué, ¿no? Y después tiene filosofía y problemas de qué sé yo, ¿no? Y psicología metido. Ahora, yo encuentro que sería espectacular
si yo fuera profe de filosofía, si volviera a ser profe en el colegio, de repente tomar como materiales para la reflexión filosófica grandes novelas. Perfecto. ¿Ya? Es decir, cómo hacer unos puentes entre literatura y filosofía, o tomar grandes hechos de la historia o grandes problemáticas sociales y hacer una reflexión filosófica sobre eso. Es decir, atreverse un poco más a buscar puentes entre las distintas ciencias humanas que normalmente son como feudos en los colegios. Perfecto. Ahora, y dentro de esa lógica, la filosofía, por lo tanto, podría entregar instrumentos para, aquí te voy a hacer la pregunta más curiosa de todas, para ser más felices en un contexto como en el que estamos viviendo hoy día. Mira, la pregunta por la felicidad ha animado a buena parte de la filosofía. Es decir, están los epicúreos, ¿no es cierto?, con una clásica escuela griega, y después se retoma y se desarrolla en el mundo más romano, más latino. Los estoicos, a pesar de que la virtud era el objeto, incluso la virtud era en el sentido también de vivir en paz. Exacto. ¿No? En Aristóteles hay una gran pregunta por la felicidad. Está la tradición hedonista por el placer, pero que en el fondo es por la felicidad. Entonces, por supuesto que la felicidad es una pregunta que está ahí. Ahora, a veces, y eso también lo podría hacer la filosofía, a veces la felicidad puede estar un poco como sobrevalorada. Ajá, ¿ya? ajá. Por ejemplo, hoy día tenemos está lleno de encuestas de qué países son más felices. ¿Ya? Hemos pasado del concepto de bienestar, que es un concepto más social, a un concepto un poco más individual, que es el concepto de la felicidad, ¿no? En toda la especie del boom de la nueva era y del esoterismo, ¿no es cierto?, todo el mundo quiere ser feliz, finalmente. Y además ser feliz de un día al siguiente, ¿no? Entonces, a veces es un poco engañoso, y por eso es tarea de la filosofía, por un lado, sí, ¿ya?, preguntarse por la felicidad, y también preguntarse hasta dónde la felicidad debe ocupar toda la escena de nuestras aspiraciones. Porque ahí muchas veces hay una tensión entre la ética y la felicidad. Exacto. O sea, hacer el bien o ser feliz, por ejemplo. Y entre las expectativas y la realidad, digamos, por de pronto, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, pareciera que uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿O bajamos las expectativas o efectivamente? Claro. ¿Ah? Porque hay un delta, ¿no? Pareciera que la felicidad es ese delta que está entre mis expectativas y mi realidad. Claro, ¿no? es un plus que nunca termina de saldarse o cubrirse. Perfecto. Claro, es ese delta, ¿no? Ahora, y eso en un país como el nuestro, sí, que yo sé que tú efectivamente tenías una mirada respecto a eso, en un país como el nuestro, que diríamos casi a esta altura es una especie de no sé cómo decirlo, de paradigma del consumo, del sistema neoliberal, en fin, de las fricciones, ¿sí?, entre efectivamente determinadas éticas. ¿Qué pasa con la filosofía? ¿Qué valor? Y digo valor instrumental, ojo, tiene en un país como el nuestro, claro, donde yo digo, cada día más lo que necesitamos en nuestro maravilloso país es ponernos a pensar respecto de qué país queremos. Claro. Y eso lo tenemos que responder desde la filosofía, no lo podemos responder. Es como cuando los alemanes, ¿cierto?, tuvieron que preguntarse por la Alemania y hicieron los coloquios de Darmstadt. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, en Chile, yo siempre digo, en Chile si hubiésemos hecho los coloquios de Darmstadt, habríamos llamado a los ingenieros comerciales, a los economistas y a los abogados. Ajá, claro. ¿Sí o no? Sí. Y habríamos invitado a algún urbanista económico. Claro. Pero nunca habríamos invitado a un filósofo. No. Los alemanes invitaron a Heidegger, invitaron a Ortega, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo veis eso? Mira, le estoy sacando el jugo a Martin Oppenheimer. Está bien, está bien. Yo creo que hay un círculo vicioso, porque cuando le preguntan a los chilenos, cuando uno ve las encuestas de opinión, ¿no?, que quieren los chilenos, en general los chilenos valoran precisamente lo que les dan. ¿Ya? Pero es como una especie de profecía autocumplida. Es decir, ¿qué significa una profecía autocumplida? Te dicen, bueno, te vamos a dar un montón de bienes de consumos, ya sea directos o vía crédito, ¿no? Vamos a bombardearte con una publicidad en el cual hay un vínculo permanente, sugerido por lo menos, entre aumentar tu espectro de consumo y aumentar tu satisfacción personal. Perfecto. Tu felicidad. Y después vamos a venir con una encuesta y te vamos a preguntar qué te hace más satisfecho, y tú vas a responder, bueno, aumentar mi espectro de consumo. Perfecto. Entonces, claro, cuando vienen aquellos que
que para algunos son como los aguafiestas, ¿no? Los que están sumergidos en una especie de letanía, los quejumbrosos. Entonces, del otro lado te dicen, no, pero es que las encuestas revelan que sí, esto es lo que quieren los chilenos. Por supuesto. Entonces, no vengas con decir que el No vengas con tus amarguras. Con las amarguras, claro. Sí, ¿no? No vengas con las amarguras. No te pongas apocalíptico. Claro. Ahora, sin duda, uno tiene que considerar que el bienestar social es importante y el hecho que, no sé, que el país crezca, reduzca la pobreza, mejore algunas provisiones, ¿no es cierto?, en servicios públicos, todas esas cosas son positivas. Yo creo que la pobreza, salvo en caso de que seas un especial, un virtuoso, un monje, no sé, un lama. Un siddhartha. Claro, ya, pero la pobreza en general es un caldo de cultivo para la frustración, para el desamparo, para una serie de condiciones y estados del ánimo que no son muy consistentes con la felicidad. Perfecto. Entonces, hay umbrales de bienestar que me parece que son importantes si consideramos qué sentido queremos para nuestro desarrollo. Eso está bien, ¿ya? Ahora, esta idea de que tenemos a través del consumo el principal factor de integración de la sociedad, el principal impulso de crecimiento, la principal expectativa compartida de la gente, ¿no es cierto?, orientada al consumo, ahí es donde empieza como la discusión. ¿Ya? Perfecto. Empieza una discusión porque uno tiene que entender que hay una dimensión del consumo que es positiva, es decir, el consumo es relacionarse con la naturaleza, con el medio ambiente, con los productos fabricados, de una manera tal, digamos, que modifica mi vida, ojalá positivamente. Exactamente. ¿Ya? Ahora, el hecho de que esta idea de que uno tapa hoyos con el consumo de repente, ¿no es cierto? Esta idea, bueno, estoy deprimido, salgo a comprar, ¿no? Que sí. Lo digo un poco caricaturescamente. Por supuesto. Para que se entienda un poco, pero básicamente tiene que ver, bueno, no es una cosa tampoco exclusiva de Chile. Chile yo creo que se compra básicamente el modelo más capitalista duro, más norteamericano, ¿no? Hace un rato te acuerdas que estábamos hablando precisamente de modelos europeos que son un poco distintos. Exactamente. Y yo creo de que hay 2 o 3 cosas en que Chile está embarcado que son complicadas desde el punto de vista de un desarrollo centrado en el ser humano, centrado en el desarrollo de las personas y centrado incluso en la felicidad. Uno es esta especie como de voracidad de consumo y de como unidimensionalidad, es decir, como que el resto que no sea el mundo del consumo, sea consumo material o sea consumo de imágenes o de información, el resto se convierte como en secundario. Pero el segundo elemento que me parece muy importante tiene que ver básicamente, y esto lo ve muy bien un filósofo coreano-alemán, ¿sí? El Byung-Chul Han, muy bueno, que es esta especie como de hipoteca de la vida, ¿no es cierto?, en una productividad creciente, en el cual, por un lado, en Chile se le obliga a la gente a ser cada vez más productiva, un mercado muy duro, el mercado laboral, pero por otro lado se va insertando, y esto es lo que dice el filósofo coreano, una especie de nuevo super yo, de conciencia moral detrás que está en cada uno, que diciendo no pierdas el tiempo, tienes que ser muy productivo, tienes que ser competitivo, tienes que ser productivo, y sin límite y de manera siempre creciente. Entonces, esta especie de mundo en el que por un lado somos consumidores y sublimamos a través del consumo, pero por otro lado estamos en un estado de tensión permanente porque estamos exigidos por fuera y autoexigidos por dentro a ser cada vez más productivos y competitivos. Y por otro lado, todo este sistema finalmente que se presenta un poco como amigable y bajo la égida de la transparencia, que es el de la rendición de cuentas, pero eso que se transforma en una especie de fiscalizador permanente de cada uno de tus comportamientos. Claro. Que tienes que estar rendiéndole cuenta a todo el mundo de todo lo que haces, ¿no? Y mostrando estándares crecientes de productividad y de competitividad. Y por otro lado, una suerte de neo-inquisición en la que si es que te equivocas, te sacan a la plaza pública, te amarran y te prenden fuego. Digamos. Claro. Que es parte de lo mismo. Digamos. Exacto. Entonces tienes todo eso, claro, tienes todo eso por un lado. Por otro lado, tienes, digamos, todo un boom de una industria para el yo, para el sujeto, claro. ¿No? Porque, claro, el pobre yo anda medio, con todo esto, anda medio estresado, medio tenso, claro. No sabe para dónde apuntar, no sabe, digamos, cuáles son sus referentes. Entonces tienes toda la industria, digamos, de psicofármacos, tienes todo el boom de literatura de desarrollo personal, ¿no? Tienes los coaching ontológicos, las empresas. Claro. Es decir, tienes una industria cada vez más diversificada para atender a este pobre sujeto, claro, que está atrapado entre un estrés productivo por un lado, un miedo a perder el tren,
de la modernidad, ¿no es cierto?, por el otro, y una compensación reservada hacia el mundo del consumo. Entonces, es un mapa complicado. ¿Ya? No quiero ser aguafiesta, catastrofista, pero claro, es una suerte de, podríamos decir, de crisis ontológica, digamos, claro, ¿no? En la que, sí. Ahora, eso es parte de lo que tú tratáis en este libro, Ni apocalípticos ni integrados, ¿no? Sí. Que es fenómeno. Sí. Y la bajada era Aventuras de la modernidad en América Latina. Aventuras de la modernidad en América Latina. Claro. Que un poco, tú te refieres específicamente a esto, ¿no? Sí. Porque sí. la modernidad ha sido un tema no menor, diría yo, y para qué decir la posmodernidad, ¿no? Sí, sí. En estos lados del mundo, ¿no? Claro. Ahora, yo tengo, y es una sensación, no tengo cómo diablo sostenerlo, digamos, que la gente joven, entiéndase, aquellos de alrededor de 20 años, hoy, Sí. tienen una mirada muy distinta a la de nuestra generación. Sí. Muy distinta. Sí. ¿Tú tienes alguna apreciación respecto a eso? O sea, yo creo que para mí es un poco una caja negra. Ya. Ya es un misterio. Es difícil homogenizarla porque la sociedad también ha tendido a la creciente diversificación de sensibilidades. Claro. O sea, es parte de la posmodernidad el hecho de que son mucho más variados los proyectos de vida, mucho más variados las ofertas estéticas con las que te identificas. Claro. La misma vida es discontinua. Claro. Entonces, el proceso de relativización es tal que ya es muy difícil incluso generalizar. Claro, algo, ¿cómo ¿no? generalizas, ¿no es cierto? Con Exacto. una generación que probablemente es muy plural, pero aún así, ¿no es cierto? Uno toma la generación, o sea, uno toma un corte, es decir, ¿qué pasa con la gente de 20 años? ¿No es cierto? Con los jóvenes y las jóvenes de 20 años. Por un lado, está la famosa caricatura de los millennials, a pesar de que ellos ya vienen a ser post-millennial. Claro. Ya quedaron, los millennials son un poquito mayores, pero está la típica caricatura de los millennials. Son intolerantes a la frustración, no quieren diferir hacia el futuro la gratificación, sino que quieren gratificación inmediata, tienen totalmente deslegitimada toda fuente de autoridad externa, ¿no? No creen en las ideologías y están muy centrados en la autogestión del yo. ¿Ya? Y por otro lado son muy críticos y está bien, yo creo que está bien que sean críticos. Ahora, serían por excelencia baumanianos, digamos, ¿cierto? Hijos de la modernidad líquida. Hijos de la modernidad líquida por excelencia, claro, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, Perdón, serían, perdona que te interrumpa. claro, serían hijos, claro, serían no tanto de stock, sino de flujo, sino Perfecto. que van de una a otra. Pero la verdad que yo también creo que hay una caja negra. Yo soy profesor en la universidad y me tocan alumnas interesantes, porque además ha habido una universidad en la que llega gente de todos lados, de todo Santiago, y hay un poco de todo. ¿Ah? También hay, yo creo, una mezcla de saberse muchos de aquellos que tienen 20 años ser primera generación de educación superior en sus familias, pero muchos, la mitad, ¿no? Y más. Y más también, entonces lo cual es un cambio visto en perspectiva histórica, Fuertísimo. tremendo, un cambio tectónico. Claro, increíble. Pasar de un país en 40 años de un 5.5 a un 60% de la población entre 18 y 24 años en la universidad. Está metida adentro. Es fuertísimo. Es fuerte. Y entonces tienen una especie como de disonancia cognitiva, porque por un lado, obviamente, reconocen que son esa generación y hay una responsabilidad que ellos han introyectado, porque los padres tienen expectativas respecto de ello. Pero por otro lado también, una vez que está toda esa población en la universidad, se hace claro que el ingreso al mundo laboral después es súper problemático en términos de que la trayectoria como adulto posterior retribuya con cierta justicia esa inversión, ¿no es cierto?, en estudio, en capacitación, en adquisición de conocimiento. Ese esfuerzo familiar. Claro, el esfuerzo que es familiar por un lado y personal después. Entonces hay una sensación de injusticia, de que no es meritocrático, de que depende mucho de tus redes de relaciones o de la formación que tuviste cuando niño, que te hacen, qué sé yo, como distinto, el capital cultural, una serie de cosas que dependen del lugar, de la cuna, del barrio, del colegio donde fuiste, de quiénes son los amigos de tus padres, de un montón de cosas, ¿no es cierto?, que empiezan a marcar muchas diferencias y por lo tanto se exacerba también un sentido crítico, duro, de indignación, de intolerancia a una sociedad de ventajas, ¿ya? Que a mí me parece bien,
Me parece bien Por supuesto, que haya... en términos generales. En términos generales, o sea, que haya intolerancia a esto. Pero hace de esta generación de gente de 20, 22, 23, 25 años, que es la generación de estudiantes movilizados, primero, digamos, por la educación, ahora por el tema de género y sexo, digamos, o sea, movilizados básicamente frente al abuso. Perfecto. ¿No? Son muy intolerantes al abuso y eso le hace bien, yo creo, a la sociedad. Por supuesto. Ahora, claro, ahí entra no me logro acordar cómo se llama el filósofo que habla de la tolerancia a la intolerancia. ¿Cómo se llama? Que es coreano, ¿sí? Es el coreano alemán. El Byung-Chul Han. Sí, ¿no? Sí. Que habla de... No, pero no creo que sea él. No. Pero que habla de, efectivamente, esta tolerancia a la intolerancia, digamos. ¿Te fijas? Y que se mete en esta... en esta condición en la que estamos hoy día metidos, que pareciera que embanderando todas estas banderas, o sea, valga la redundancia, de la justicia, de la igualdad, de la tolerancia, de la no discriminación, hay una suerte de intolerancia y de discriminación feroz, ¿no? Claro, ahí sí. Bueno, esa es la otra. Claro. Yo creo que es el otro matiz que está puesto sobre la mesa y en discusión. Hay una suerte de fascismo bien alucinante hoy por hoy en algunos sectores. Claro, quizás la palabra es un poco fuerte, ¿no? Es un poco caricaturesca también. Claro, lo que hay, claro, claramente es que no había antes en ese sentido, ¿no? Es ¿cómo llamarlo? Porque, a ver, la idea es así, por lo menos este es mi planteo. Cuando en nuestra generación, la generación que creció en los 70, ¿ya? Que hizo su identidad política y su identidad cultural generacional en los 70. Exacto. Y que por lo tanto mamó de los 60 también. Por supuesto. De mayo del 68, los hippies, claro. El ideario de la revolución. Apoyó el pie en los 60 para dar el paso en los 70. Claro, para tomarse impulso. Era una generación que creía, o que por lo menos la mía, o donde estoy yo puesto ahí, en una especie de agenda emancipatoria. Es decir, básicamente la vida social y la lucha política debía ir en un camino hacia la liberalidad de las costumbres, hacia la autonomía de los sujetos, hacia, bueno, por supuesto, la mayor igualdad social, hacia una sexualidad mucho más libre también, ¿ya? Hacia una política de los cuerpos que fuera una política de los cuerpos no domesticadora ni dominadora, sino potenciadora más bien del deseo. Emancipadora. Etcétera. Entonces está eso. Y incluso el feminismo formó parte de eso y fue clave en eso, ¿no es cierto? Absolutamente. Para ampliar la libertad de las costumbres hacia la mitad de la población que son las mujeres. Por supuesto. Entonces, claro, lo que algunos dicen hoy día es que el tipo de movimiento que se ha dado hoy día, ¿no es cierto? Como un movimiento muy acusatorio, si se quiere, muy fiscalizador. Muy punitivo. Claro, muy punitivo, pero que tiene su lado de razón, en el sentido de que el abuso no debería existir, ¿no? Por supuesto. Pero que para muchos es como que se queda en segundo plano el ideario libertario en aras de un ideario más de justicia penal. Perfecto, si claro. Ahora yo creo que el tema básicamente es cómo ir armonizando las dos cosas, etcétera. Ahora, sin duda yo creo que es una generación esta también, y es un poco a lo que ibas tú, que es la generación de gente de 20, 25 hoy día, que es una generación, sí, dura, donde hay, por un lado, digamos, una especie de nuevo moralismo, claro, muy fuerte respecto de una especie como de maximalismo en la consistencia de ¿no es cierto?, valórica, claro, ética, que puede tener algo interesante, habría que ver, digamos, o sea, que no sea inquisitorial, sino que sea básicamente como una exigencia de consistencia a un mundo poco consistente. Por supuesto. Y por otro lado también son los de 20-25 gente que está muy en los medios, que consume información de un lado y del otro. Yo creo que no lee tanto, o lee de una manera distinta, la realidad la lee, digamos, fragmentariamente, y le llega a retazos. Claro. Muchas veces se producen como una especie como de espirales de adhesión a ciertas causas con poca como profundidad, en el sentido de que antes, no sé, nos tocaba a nosotros y a la gente de nuestra época, primero como
leer, informarse, Claro. no sé, como profundizar mucho. Es que yo creo que cuando tú dices eso, Martín, estoy totalmente de acuerdo contigo, que ahí hay una aproximación a los problemas que es más bien informativa. No es... Yo distingo entre el conocimiento y la información, ¿no? Sí. La información, obviamente, para ponerlo en términos de figura, es un espejo de agua gigantesco, pero con 1 milímetro de profundidad, ¿no? Y por otro lado, el conocimiento pareciera que es esa capacidad de indagar hacia abajo y darle un espesor y sostener aquello con un espesor, ¿cierto? Que es casi de orden cultural, si queremos decirlo. Entonces, yo creo que efectivamente hay un asunto más informativo, ¿no? Hay un vínculo más con la información más que con el conocimiento, ¿no? Sí. Estoy tratando de hacer esa distinción muy generalmente, pero yo creo que ahí hay mucho de eso, ¿no? En esa generación. Yo creo que lo que hay mucho en la generación es una especie de contingencialismo. Es decir, la información tiene que ver con la contingencia, ¿no es cierto? Con lo que pasó hoy, pasó ayer, anteayer. Pero hay poca visión histórica. Perfecto. O sea, la historia no les atrae, me parece, a la juventud. Me parece que no les atrae. Les atrae la contingencia. Eso es potente. Sí. Estamos conversando con Martín Oppenheim. Él es filósofo, máster en filosofía, y hemos hablado de muchos temas. Vamos a ir a una pequeña pausa ahora y vamos a volver a seguir conversando. Nos está acompañando La Panera, esta revista, de arte, de cultura, es gratuita, absolutamente, y es extraordinaria. Yo tengo que decirlo, me encanta leerla. De hecho, ahora que anduve viajando, lo único que me llevé para leer fue un librito que regaló mío y 2 números de La Panera que me los comí en el avión, los releí, lo pasé increíble. Así que piensa, sorpréndete, viaja y descubre con La Panera. También está la edición digital, lapanera.cl. Por lo tanto, esto, la gente que vive en Chiloé, en Afunalhue, en no sé dónde, en todas partes puede acceder a La Panera, porque es lapanera.cl. La Panera es arte y cultura, La Panera, el pan nuestro de cada día. Vamos a una pausa, seguimos conversando con Martín Oppenheim. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave, en la 92.9. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. A las 8 de la mañana, en Combinación Clave, damos el puntapié inicial del debate y la opinión. Claro, Fernando, y a las 11 tomamos la pelota y nos la jugamos por los emprendedores. En Emprender es Clave. A ver, Elena, acá, pelota hay una sola. Y de 2 a 3 de la tarde, en Cónclave Deportivo, rayamos la cancha. ¿Y quién te dijo, chico, que todo es fútbol? De 3 a 4:30 de la tarde, el Polideportivo se vive en Ola Deportes. Juan Antonio, ¿qué seríamos sin música? De 4:30 a 5 somos Sonido Nacional en Viva Chile. Pero Isidora, ¿te has preguntado qué es la música? Desde las 5 y hasta las 7 de la tarde nos preguntamos ¿qué es qué? Esa onda, nada que ver, aquí venimos a conversar. Federico, aquí estamos para ser felices. Y de 19 a 20 horas descifrar la clave secreta. A ver, caballeros, aquí también somos felices, porque en Clave Deportiva nos reímos de la actualidad del fútbol. No, yo me salto el fútbol, no, por favor. Y desde las 9 de la noche nos sentamos a pensar, porque pensar es clave.
Y no te olvides, Federico, que los fines de semana la pelota la tengo yo. Relatamos con pasión, con ganas y con amor. Somos el cónclave en la cancha. Somos la clave. 92.9. 92.9. 92.9. Somos la clave. Somos la clave. Somos la clave. 4 años haciendo radio de manera diferente. 4 años clave. Somos como tú. Somos la clave. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave. En la 92.9. Estamos de vuelta en el Pensar es Clave, martes 17 de julio, conversando con Martín Oppenheim, filósofo, y hemos hablado de muchas cosas muy distintas y quería que habláramos ahora, bueno, después tal vez podemos volver a algunos de sus libros, que me encantaría, por ejemplo, Así de frágil es la cosa, que me encanta ese libro, que lo pudiésemos comentar, en fin, sí. y otros libros de Martín. Respecto de 2 libros que acaba de publicar, o 3 libros que acaba de publicar la editorial de la Universidad de Valparaíso, donde está Cristian Barken, y que tú estuviste vinculado de alguna manera al lanzamiento, tengo entendido. Sí. ¿Qué libros son? Cuéntame, ¿de qué trata eso? Mira, lo que pasa es que el año pasado murió un filósofo chileno que yo apreciaba mucho, que se llama José Jara. Don Pepe Jara. Don Pepe Jara, que era un gran profe, además, gran profe. Y gran porteño también. Y Pepe Jara le dedicó la vida a Nietzsche, básicamente, o en gran medida le dedicó la vida filosófica a Nietzsche. Y de eso salieron varias cosas que son joyitas o perlas que la editorial de la Universidad del Paraíso lo vio y decidió, recuperarlo bien. Primero, un libro que él mismo escribió, que es su gran libro de Nietzsche, que se llama Nietzsche, Pensador Póstumo, publicado primero en los años 90, fin de los 90, y que es un libro erudito, pero muy bien escrito, muy comunicativo, muy accesible a la vez que erudito, sobre Nietzsche. Y que muy didáctico en ese sentido. Es muy didáctico, amigable, pero a la vez tiene ideas de él. Claro. Y que teje toda la obra de Nietzsche con un gran concepto que lo nuclea, que es pensar desde el cuerpo. Esta idea de que Nietzsche se rebela contra la filosofía especulativa, la filosofía intelectualista, que Nietzsche fija su origen básicamente en la filosofía socrática y en toda la tradición racionalista y metafísica moderna, y que Nietzsche se revela casi como un precursor de Freud, en cierto sentido, diciendo que en realidad lo que está detrás de todo esto son los deseos, son los impulsos. Una pulsión. Que son las pulsiones, digamos, y que y Nietzsche fue lúcido en ese sentido, porque sin realmente un instrumental científico ni experimental, llegó a esta idea, digamos, de que la construcción especulativa le trae detrás un cuerpo. Hay instinto en juego, hay deseo en juego, hay voluntad de poder, como diría Nietzsche también. Y entonces lo que hace José Jara en este libro básicamente es recorrer la obra de Nietzsche, casi desde el principio hasta el final, desde el origen de la tragedia, que es su primera obra, hasta los fragmentos póstumos de la voluntad de poderío en Nietzsche. Pensemos que Nietzsche en realidad en 19 años, entre 1871 y 1890, que ahí es donde tuvo su parálisis y no pudo más, hizo una obra increíble, o sea, lo dio todo. Y caminando además. Claro, bien peripatético. Peripatético totalmente. Claro, bien peripatético, por las montañas de Sils María. Era muy de montaña. Combatiendo su jaqueca. Su jaqueca, sí, pues era bien delicado de salud. Claro. Entonces es muy bonito eso también, digamos. Sí. Perdona, y que eso además se entiende muy bien cuando uno habla que es una filosofía desde el cuerpo. Exacto. ¿no? Por eso lo dije, perdón, no era por meter era por meter una anécdota sin sentido, sino que porque pareciera que esa filosofía que se hace desde el cuerpo también se hace cuerpo en Nietzsche. Se hace cuerpo, claro. Y es un poco paradójico porque en el caso de Nietzsche él tenía una salud precaria, pero él habla de la gran salud. Exactamente, exactamente. Y bueno, y luego lo otro que hizo fantástico José Jara fue una traducción de uno de los libros más importantes de Nietzsche, que normalmente está traducido como La Gaia Ciencia, y él lo tradujo como La Ciencia Jovial. Y no es
simplemente una opción de gusto de Pepe, digamos, sino de que en la introducción de esta, más que una traducción, es una edición crítica de este libro, explica por qué la traducción justa al castellano sería Jovial y no Gaya. Y esto se publicó por primera vez en una editorial venezolana. Perfecto. Que gozaba en la época de la Venezuela Saudita, no la de ahora, de una gran subvención estatal, ¿no? Qué buen nombre, qué buen. Claro, era la Venezuela rica que tenía esta editorial. ¿Ya? Es que, perdona, eso te lo voy a copiar, ¿eh? Sí. La Venezuela Saudita. Pero los mismos venezolanos hablan de la época de la Venezuela Saudita. Fenómeno. Cuando se disparó el precio del petróleo. Por supuesto. ¿no? Sí. Fenómeno. Y entonces, claro, la universidad tenía mucho financiamiento, la editorial también, y le publicaron a José Jara, que vivía en Venezuela y enseñaba allá en la época del exilio. Le publican La Ciencia Jovial en esta editorial Monte Ávila, que yo la primera vez que lo vi fue ahí, y es un libro impresionante porque no es solo que Pepe traduce a Nietzsche, sino que como es lo que se llama una edición crítica en filosofía. Lo piensa y está lleno de un aparato de notas al margen en que va explicando por qué Nietzsche dijo esto, y en qué contexto, y por qué se traduce así. Es decir, está permanentemente también ofreciéndole al lector una reflexión sobre que sitúa no cada frase, pero muchos de los términos, ¿no?, dentro de la filosofía conjunta de Nietzsche para fundamentar por qué él elige esta traducción y no este otro. Entonces, muy erudito, muy bien. Y lo otro que tenía Pepe, que tenía buena pluma él. Perfecto. Porque una de las cosas, de las mejores cosas de un buen traductor es que sea un escritor, ¿no? Hay, por ejemplo, traducciones célebres como La Metamorfosis de Kafka, traducida por Borges. Claro. ¿No? O sea, que un escritor traduzca es como que recrea un poco el texto en otro idioma también. Perfecto. Y claro, y como Nietzsche es un escritor, es un filósofo escritor, ¿no es cierto? Que para Nietzsche el estilo es algo fundamental también, no solamente el contenido, sino cómo interpela al lector, cómo lo moviliza, cómo llena de metáforas el texto, etc. Entonces, traducir a Nietzsche significa también cómo mantener eso en el otro idioma ahora. Perfecto. Y esa es la gran aventura en que se mete Pepe. Y por eso digo que este libro es literario, no solo filosófico. Maravilloso. No solo por Nietzsche, sino por la traducción que hace Pepe. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, y el editor de la editorial de la universidad, que especialmente sensible, ¿no es cierto?, a la belleza del lenguaje, que es Cristian Parken, esto lo vio además, y claro, y decide este libro que está totalmente fuera de circulación, de una editorial venezolana que ahora probablemente está totalmente en quiebra, decide reflotar este libro, recuperarlo, ¿no? Perfecto. Y era una edición preciosa, que es lo que hace y lanza ahora hace cosa de 3 semanas. Me tocó estar a mí en el lanzamiento, participar. Y el otro libro que la editorial de Valparaíso ha publicado es una joyita muy particular, además que lo hizo como en plan joya la editorial, porque es un libro de tapa dura, grande, pero muy finito, porque son muy pocas páginas, que se llama Verdad y Mentira, que tiene 2 textos de Nietzsche, uno que fue muy conocido, no en vida, sino mucho después, que se llama Verdad y Mentira en sentido extramoral. Que es una suerte de paper, lo que hoy día llamaría un paper. Es un paper, claro. Es un paper de un Nietzsche muy joven, de un Nietzsche que estaba asomando a los 30 años recién, que parte con una especie de aforismo precioso, un gran parágrafo primero, que dice: ¿quién es este ser humano tan pretencioso que, siendo el ser humano una especie de chispa insignificante en la historia del universo, ¿no?, un pestaneo absolutamente casual, pretende desarrollar un conocimiento sobre el universo? Perfecto. ¿Ya? Entonces, básicamente es una acusación que Nietzsche después la va a desarrollar mucho en su obra, que es la pretensión del conocimiento universal. Maravilloso. Esta dimensión de pretensión. Maravilloso. ¿No? Qué bonito. Y esa es una traducción que también hace José Jara. Y esa la hace José Jara, claro, también muy prolijamente, muy bonita, muy joyita. Son 2 textos de Nietzsche, después hay otro sobre... Pero este es el principal, Verdad y Mentira en sentido extramoral, en que Nietzsche se proclama por primera vez un inmoralista. Perfecto. Que no es un inmoral. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Sí, sino un inmoralista, sino que es alguien que se va a encargar
de impugnar la tradición de la moral judeocristiana, sobre todo. Perfecto, ¿ya? perfecto, maravilloso. O sea, 3 libros que hay que perseguirlos, buscarlos ahí. Son unas joyitas, son Claro, unas joyas. Además que es muy bonito porque, claro, José Jara murió el año pasado, a los 76, 77 años. Todos tienen un muy lindo recuerdo de él, ¿ya? Yo también, y sus alumnos y los colegas. Entonces también tenía una dimensión de homenaje. Perfecto. Pero con una obra muy, muy valiosa. Perfecto. ¿Tú nunca te has vinculado a Nietzsche? Sí, yo tengo un libro. Por eso te lo pregunto. Que lo publicó la editorial Andrés Bello y que tuve mucha suerte con ese libro, que se llama Después del nihilismo, de Nietzsche a Foucault. Exactamente. Publicado en el año 97, en la época gloriosa de la colección de ensayos de Andrés Bello, cuando lo dirigía Oscar Luis Molina, porque Andrés Bello tenía muy buena oficina en Buenos Aires, en Barcelona y en México. Wow. Entonces, cosa muy rara para libros de filosofía hechos en Chile, que viajaran, po. Entonces, fue, yo creo, un libro mío que tuvo la gran suerte de viajar. Perfecto. Entonces, estaba en España, estaba en México, estaba en Argentina. Fenómeno. Y por lo tanto, tuvo un tiraje más o menos grande y se vendió, cosa totalmente milagrosa. Y para mí fue el libro en que yo más me la jugué. Filosóficamente, o sea, aposté grande. Ahora tendría muchos reparos a mi propio libro, por supuesto, porque han pasado 20 años, pero era básicamente, la idea era decir, miren, si vamos a discutir hoy día sobre crisis de valores, sobre las consecuencias de una secularización muy radical, sobre el posmodernismo, sobre la relativización, vamos a la base, ¿ya? Perfecto. Que es la idea de muerte de Dios en Nietzsche. Es que ahí está, porque lo que te digo, porque ese es un libro que sería muy pertinente hoy día, digamos. A pesar de que tiene ya... ¿Cuántos años? Tiene 20 años. Claro, 20 años. Pero es la discusión sobre eso, la discusión sobre el relativismo y sus alcances y sus implicancias culturales y en el sujeto. Exactamente. ¿Cierto? ¿Cómo nos afecta, cómo nos atraviesa todo esto? Perfecto. Ahora, también hay otro libro tuyo que me gusta mucho, que justamente se llama Crítica de la razón irónica, que también es una suerte de cita a otro filósofo, ¿no? Claro, claro. A dos. Uno a Kant, por supuesto. La razón pura. Claro, que la razón pura. Y después hay una suerte también de entre Sade, Claro. Después hay un libro de un filósofo alemán que me gusta mucho, contemporáneo, que se llama Sloterdijk, que se llama Crítica de la razón cínica. Ya. Yo creo que jugué un poco con eso. Ya. Pero en Crítica de la razón irónica son básicamente 5 ensayos que van desde Sade hasta Jim Morrison. Hasta Jim Morrison, o sea, hay de todo. ¿Y cómo tocáis eso? Porque me interesa mucho eso. Mira, yo creo que el ensayo ahí más desarrollado es el del Marqués de Sade. Ya. Y básicamente la idea es la siguiente. Que hay gente que creía que ese libro tú hacías desde Sade, que es esta cantante. La cantante, o sea, que era de puros músicos. Claro, de Sade a Jim Morrison. Le digo, no, es de Sade, del Marqués de Sade, hombre. Claro. Ya. Cuéntame, por favor, porque esa es una aclaración divertida que me tocó en un par de oportunidades hacer. Mira, lo que pasa es que el Marqués de Sade, uno lee los libros del Marqués de Sade y son todos más o menos iguales. Al final latean un poco. Al principio impactan, escandalizan y luego latean porque son como rutinarios. Justin, Juliet, la filosofía del tocador, etc. Pero básicamente la escena siempre es la misma. La misma. Hay un lugar apartado donde hay unos libertinos violadores que abusan de mujeres y hombres de una manera bestial. Pero bestial, incluso como, sí, hasta matan también. Por supuesto, sádicos. De ahí sádicos. Claro, y luego, ¿no es cierto?, de someterlos, violarlos, hacer otro tipo de cosas, les explican por qué lo han hecho y lo justifican con argumentos propios del racionalismo, de las ciencias naturales, del iluminismo francés. Entonces son unos libertinos ilustrados que les muestran de que si ellos emplean el uso de la razón y el conocimiento para sus fines, esos fines van a quedar plenamente justificados. Perfecto. Que, por Dios, que también es pertinente para el mundo de hoy día. Claro, entonces es el peligro, ¿no es cierto?, el peligro de la razón de acuerdo a los usos discrecionales que se pueden hacer de ella. Perfecto. Entonces yo digo que ellos lo que son unos irónicos. O sea, Sade es un irónico. Claro. Porque Sade está mostrando esto, pero está diciendo, claro, seamos racionales. Miren lo que pasa cuando somos racionales. ¿No les gustaba? Claro. Esa es la ironía. Claro. ¿No? Perfecto. ¿Y Jim Morrison? ¿Qué rol juega ahí, digamos? Porque estáis diciendo, desde Sade hasta Jim Morrison, los estáis situando en extremos, asumo, ¿o no? Claro. En el caso de Jim Morrison es un caso muy interesante porque es el caso de un rockero que de alguna manera... Poeta, que escribe 3 libros de poesía, que no son nada malos, con una influencia de Blake, una influencia de Rimbaud, de buenos poetas. Tiene un libro que se llama Wilderness, que es Lo Salvaje, que es muy lindo.
y que tiene una cierta educación en poesía y filosofía, que tiene una cierta ilustración y que llega al rock medio de rebote, claro, pero que se convierte en esta especie de rock acontecimiento dionisíaco, ¿no es cierto?, extremo, que rompe las fronteras, que es el comienzo del acid rock, un poco en los años 67, 68. Una psicodelia. Claro, que empieza con la psicodelia muy fuerte. The Doors se llama The Doors por las puertas de la percepción. Exacto, los umbrales. Claro, las puertas de la percepción es un libro de Huxley sobre la mescalina, pero que Huxley a su vez lo toma de una frase de Blake. ¿Ya? Ah, no sabía. Que se abren las puertas de la percepción. Perfecto. Claro. Entonces, Morrison tiene por un lado esta cosa que es como de una total visceralidad como figura, ya como carisma, ¿no? Cuando uno ve a Morrison cantar y lo que atraía en él era esta especie de visceralidad, esta conexión con el instinto, esta especie de bestialidad, de bestia suelta, no así tremenda. Pero detrás de ese Morrison hay un ilustrado. Perfecto. Entonces tiene un cierto parangón con la ironía de Sade, ¿no? O sea, cómo desde una figura que nadie sabe cuando está en el recital que es una figura ilustrada, ¿ya?, que hay un poeta detrás, hay una especie como de un símbolo como de la pulsión desatada, ¿no? Entonces también está ese juego de los extremos. Perfecto. Ahora, y en ese sentido, Martín, aplicaría perfecto lo que estábamos hablando antes, que justamente Jim Morrison puede ser una suerte de, si querí, el último mohicano, en cuanto él puede rebelarse porque tiene algo contra que rebelarse, porque todavía vive en un mundo con cierta contención, un mundo con orilla, ¿no? Claro. Y por lo tanto él puede hacer ese ejercicio de transgresión. Total, imagínate, era hijo de un militar americano. Por eso te digo, claro, era hijo de un militar americano, además de un militar americano que llevó campañas importantes en la Segunda Guerra, tengo entendido. Claro, sí, pues fue toda una pulseada con el padre. Exactamente, exactamente. Entonces, pareciera que Jim Morrison en ese sentido sería el último de los mohicanos. O sea, yo creo que es una figura muy simbólica, muy emblemática de ese tipo de rebelión, ¿ya? En que de alguna manera absorbe una especie de veta libertaria, expansiva, experimental, propia de la modernidad, que está en William Blake, que está en Rimbaud, que está en Baudelaire, que están los surrealistas, ¿no es cierto? Toda esa beta... Que está un poco en la escuela americana, en Ginsberg, bueno, también en la Burroughs, Beat Generation. Claro, sí. en Bukowski, claro, en todos esos, ¿no? Sí, pues esos son también, por claramente. supuesto. O sea, son de una década antes, además. Y es que es bonito decir década antes y decadente. Decadantes y decadente. Es bonito eso, ¿eh? Ese juego de palabras. ¿Ya? Perdón, te interrumpí. Claro, entonces sí, yo creo que Morrison logra como condensar un montón de energías que tienen que ver con lo que otro filósofo, Marshall Bergman, llamaba el modernismo, pero que son este empuje libertario, experimental, con las formas, con los deseos, con todo esto, ¿no es cierto?, de ampliar horizontes, que es una pulsión moderna, fuerte. Maravilloso. Y en Morrison sí, pues Morrison está. Morrison está. Ahora, claro, yo digo, el problema de hoy es cuando tú no tienes a qué rebelarte, ¿cierto? Sí, y ¿contra tanto, qué? Claro, y por lo tanto un Jim Morrison hoy día sería producto de un supermercado, digamos. Sería embajador de una casa, de una multitienda. No, sería un osito peluche. Sí. Claro, podrían hacer campañas, digamos, para el Día de la Mujer con Jim Morrison. Claro. No me extrañaría, ¿no? Ahora, no sé cuánto tiempo nos va quedando, estamos conversando con Martín Oppenheim, y quería justamente terminar con algunos de tus libros que me gusta mucho el nombre, Del vagabundeo y otras demoras. Sí. ¿Cierto? Que pareciera que hoy día es como decir algo inaceptable, ¿cierto? Claro. ¿Cómo voy a andar perdiendo el tiempo? Claro. En esta sociedad que hablábamos al principio, donde fundamentalmente la búsqueda de la optimización, de lo operativo, lo estrictamente funcional, nada de esto de andar perdiendo el tiempo, claro. Hombre. Entonces, y de pronto aparece un libro que le asigna valor, ¿cierto? Sí. De alguna manera a estas cosas, ¿no? Un poco como lo hace Nucho Ordine con La utilidad de lo inútil, ¿no? Ah, sí, claro. Del vagabundeo y otras demoras, sí. ¿no? Que
¿Cuál es el valor de ese libro? Claro, ahora hay un poco una especie de filosofía del no apuro, ¿no es cierto? De la comida no rápida, de la demora, del viaje sin fecha de retorno. La idea es, bueno... Y que hay una ecuación muy bonita que hace Kundera. Sí. No sé si lo leíste en La insoportable levedad del es ser, maravilloso. que hace una ecuación que vincula la matemática existencial, dice. Es muy bonito cuando se refiere a la demora en términos matemáticos, digamos, pero una matemática existencial. Entonces, por eso me gustó cuando tuve ese libro en mis manos. Sí, es un libro de crónicas, básicamente, de pequeñas reflexiones y pequeñas crónicas, no es un libro con un argumento continuo, pero parte con una cita del gran poeta Kavafis, Constantín Kavafis, que hace este poema sobre Odiseo, la figura de Ulises, y le habla a Ulises y le dice, vuelve a Ítaca, Ulises, ¿no? Que tiene que retornar a encontrarse con Penélope, pero en el viaje demórate, ¿ya? Así como ten todas las experiencias del mundo, no te apures en volver. Que es la diferencia que también hace Paul Bowles, el autor de esta preciosa novela, El cielo protector, que entre el turista y el viajero, ¿no? Dice, el viajero no tiene una fecha concreta de retorno. Exacto. La diferencia entre viajar y transportar, digamos. Claro, sí, claro. Y a mí me gusta, yo en ese libro juego con una ambigüedad semántica, una doble acepción de una palabra, que es errar. Perfecto. Ya cuando hablo del vagabundeo, digo que el vagabundeo tiene que ver con el errar. Cuando errar es vagabundear, ¿no es cierto? Una persona va errando por los montes, va errando por allá, ¿no es cierto? Pero errar es equivocarse también. Claro. Entonces es como entender que en la vida es un borrador permanente, que uno está equivocándose, ¿ya? O sea, no pretender en ese sentido ser consistente de pe a pa. Y el vagabundeo tiene que ver con admitir dentro de la propia vida esta dimensión de experimentación que es casi como de ensayo y error, ¿no? Vas experimentando y vas corrigiéndote. Ahora, por supuesto que la vida tiene esa maldición de que el borrador uno nunca lo pasa en limpio. Claro. Pues no hay cómo volver atrás, ¿no? Sobre los errores. Claro. Pero de alguna manera encarar la vida, no digo con irresponsabilidad, pero con un poquito más de liviandad en ese sentido de como hay un derecho a errar, en el doble sentido de la palabra, hay un derecho a equivocarse y un derecho a perder el tiempo, a deambular. Exactamente. Ahora, y también creo que es Heidegger el que dice que, ¿te acuerdas en uno de esos papers que escribía que dice el hombre mora demorando en el mundo, ¿no? Sí, que hay un vínculo potente entre esa vida en una dimensión, por supuesto, existencial y propiamente la demora, ¿no? Claro, que tiene que ver con el Heidegger que habla del habitar. Exactamente. Sí, por eso lo leí yo, de hecho, porque cuando yo estudiaba arquitectura me acuerdo que por ahí entré a la filosofía y me gustó mucho, ¿no? Y lo pasé muy bien leyendo Habitar, Pensar, Construir, o todas estas otras cosas. Claro, y me acuerdo que él le asignaba un valor muy potente, ¿cierto? A esta cosa de demorar, ¿no? Que pareciera que había que alargar los procesos, de tal manera que esos procesos nutrieran en la medida de lo posible todo ese asunto que tenía que ver con la existencia, ¿no? Claro. Es muy bonito eso. Bueno, oye, una conversación entretenidísima, pues, Martín. Sí, pucha, quedamos nos quedamos cortos, tuvimos una hora perdiendo el tiempo aquí. Demorándonos en la medida de lo posible. Y por supuesto le recomendamos a todo el mundo todos los libros de Martin Oppenheim. No sé, ¿están todos disponibles hoy día por aquí por allá o hay algunos que ya no están? Ya, hay que empezar a desenterrarlos. Ya, hay que hacer un poco de arqueología. Un poco de arqueología, sí. Ya, pero Martin Oppenheim, para que lo busquen, porque es muy entretenido. Nombramos varios, pero hay muchos, ¿cierto? No hablamos del de Kafka, que es interesante, es muy interesante. Entonces, busquen estos libros. Y además, por supuesto, los libros que nombramos de la editorial de la Universidad de Valparaíso, estos 3 libros de don José Jara, de Nietzsche, que es traducido por José Jara, Verdad y Mentira, La ciencia jovial, y Nietzsche, Pensador póstumo, ¿no? Que es un libro extraordinario. Por supuesto, le agradecemos a la revista La Panera, que nos da la posibilidad de perder el tiempo aquí sistemáticamente, muy rigurosamente. La Panera es arte y cultura, una revista gratuita y que por supuesto también tiene su edición en digital, lapanera.cl, para que usted pueda acceder al problema del arte, ¿no? Es un problema hoy día muy complejo. El arte contemporáneo no es fácil, se requiere de ciertos
si queréis, datitos por ahí para poder ir a visitar una exposición y entenderla, ¿no? Yo diría de la modernidad en adelante, por supuesto pasando por la posmodernidad y lo que hoy día llamaríamos, no sé cómo, supermodernidad o hipermodernidad, es indispensable tener contenidos para hacer lectura respecto del acontecer del arte. Así que la panera es arte y cultura, la panera es el pan nuestro de cada día. Don Martín Hoppenheim, no Heidegger, don Martín Hoppenheim, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias, un placer demorarnos juntos aquí. Muchas gracias. Recuerden, todos los días pensar es clave, aquí en la 92.9. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida. Mañana vuelve Federico Sánchez en Pensar es Clave por la 92.9. Somos cultura. Somos la clave.